hace muy pocos días en la ciudad de Buenos Aires se aprobó la ley 6.753. Es la ley integral de los derechos humanos de las personas mayores de la ciudad de Buenos Aires. Esta ley alcanza a las personas mayores que tengan 60 años o más y que tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Y básicamente lo que establece es que la ciudad tiene que garantizarle a las personas adultas mayores la prestación del servicio de salud, la educación, la nutrición, la vivienda, el desarrollo integral y la seguridad social. Y quiero poner esto en contexto, no solo en el contexto de la profunda crisis que transitan nuestros jubilados, sino también en el contexto de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Porque en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 porteños superan los 60 años de edad. Es decir, el 22% de la población porteña tiene 60 años o más. Y la ciudad de Buenos Aires está en emergencia habitacional. Siempre lo planteamos. 500.000 de personas habitan en el distrito más rico del país, en condiciones extremas de hacinamiento, están en situación de calles, habitan en villas, asentamientos, sin acceso a los servicios más básicos, como puede ser el agua o la cloaca. Y por supuesto que este escenario, ¿sí?, es un escenario que se agrava si tenemos en cuenta la situación que transitan los hogares inquilinos, que hoy no pueden ya afrontar más el pago del alquiler. Y también esto lo hemos comentado varias veces, las cifras oficiales muestran que en la ciudad de Buenos Aires solo la mitad de sus habitantes son propietarios de la vivienda que ocupa. Y ese fenómeno de inquilinización que hemos mencionado muchas veces es un fenómeno que se fue acelerando en las últimas décadas. Por eso es que hoy, en la ciudad de Buenos Aires, vemos por primera vez que las familias ya no se mudan de barrio, es decir, ya no van en búsqueda de un barrio más económico, más barato, sino que directamente las familias se van de la ciudad. Y en este contexto de profunda emergencia habitacional, surge en estos últimos años una nueva problemática que está vinculada a las personas mayores, que se jubilan y que no son propietarias de su vivienda y que, por supuesto, la jubilación no les alcanza para alquilar. Recuerdo que cuando en alguna oportunidad mencionábamos la realidad de los jubilados porteños, habíamos hecho una estimación muy sencilla de cuánto dinero necesita en la ciudad de Buenos Aires una jubilada o un jubilado. Y habíamos visto que si tenía que pagar un alquiler, y teniendo en cuenta que el alquiler de un monoambiente supera los 300.000 pesos, si tenía que pagar una prepaga, y teniendo en cuenta que para una persona adulta una prepaga también supera los 250.000 o 300.000 pesos, y si teníamos en cuenta el gasto en alimentos, que por supuesto supera los 200.000 pesos, y el pago de medicamentos, y el pago de servicios, de expensas, y de un celular, rápidamente, ¿sí?, una jubilada o un jubilado que tiene que alquilar en la ciudad de Buenos Aires necesita más de 1 millón de pesos, es decir, necesita 3 jubilaciones mínimas. Y eso también explica por qué fueron las y los jubilados los primeros que se organizaron en las asambleas barriales, en las comisiones de jubilados, se sumaron a los ruidazos, se sumaron a la campaña de rechazo al DNU 7023, que todavía está vigente y que es responsable del aumento salvaje de alquileres, de medicina prepaga, y que mañana, hago un paréntesis, vamos a ir al Congreso de la Nación para acercarles cientos de miles de firmas en rechazo a el DNU 7023. La verdad es que en este contexto la sanción de esa Ley Integral de Derechos Humanos para las personas mayores de la ciudad es clave, porque esa ley garantiza una serie de derechos que, si bien algunos están consagrados en otras normativas, son muy importantes. La ley establece que toda persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y que el gobierno tiene que garantizársela, y que tiene derecho a acceder a programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades. Recordemos que hasta ahora la política del gobierno de la ciudad
para las personas adultas mayores que están en situación de calle es hacinarlas en hoteles o hacinarlas en galpones que llama centros de inclusión social, que los gestionan fundaciones o asociaciones civiles que a cambio de gestionarlos reciben sumas exorbitantes de dinero por parte de la ciudad. Por eso es que este aspecto es clave, ¿no? Porque tiene que ver con garantizar una vivienda digna para las personas adultas mayores, y ya la justicia en reiterados fallos dijo que los centros de inclusión social no eran una solución habitacional digna. También esta ley establece que las personas mayores tienen derecho a una atención integral, y acá entiende por atención integral no solo el acceso a la salud, sino también a alimentos, a bienes, a servicios. Establece que el acceso a la salud tiene que garantizar el derecho a la sexualidad, al bienestar físico, mental, psicoemocional. Establece que la ciudad tiene que promover la participación activa de las personas mayores cuando hay que discutir y hay que ejecutar políticas públicas que las afecten. Y la verdad es que, si bien tenemos la buena noticia, que es sancionada la ley, y dado que la ciudad cuenta con un fondo anticrisis de 350 millones de dólares, creo que es una oportunidad para que el gobierno democratice la discusión sobre qué destino le va a dar a los 350 millones de dólares para ese fondo anticrisis. Ya hay una ley que garantiza los derechos humanos de las personas adultas mayores, así que el gobierno podría inmediatamente, con la ley sancionada y los 350 millones de dólares, por ejemplo, comprar 5.000 viviendas. Hoy hay a la venta en la ciudad de Buenos Aires más de 100.000 inmuebles. Por lo tanto, no es una dificultad que el gobierno, con esos 350 millones de dólares, adquiera 5.000 viviendas y las destinen como datos gratuitos para las personas adultas mayores. Tampoco hay ninguna limitación para que el gobierno, por ejemplo, amplíe la cobertura del programa Ciudadanía Porteña, que es el único programa social de la ciudad que garantiza, entre otras cosas, alimentos, y que podría alcanzar a todas las jubiladas y los jubilados que no pueden cubrir una canasta básica. Así que bueno, el primer paso es la ley. Ahora lo que necesitamos es que esa ley tenga presupuesto y que el gobierno le dé cumplimiento efectivo a todos los derechos que esa ley consagra para las personas adultas mayores.